Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apology. Stop blaming technology, yeah. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. No sé ¿Bien? si te has dado cuenta de una cosa. No tenemos plantas aquí dentro del Me he estudio. dado cuenta. Y has entrado tranquilo. Hoy sí. O sea, como que hace 3 minutos que estás aquí dentro. Sí, hasta me ha dado tiempo a tumbarme, he hecho una Es croqueta en poco el suelo. habitual, es poco habitual Sí. que Eduardo Barba no entre corriendo, cogiendo plantas, bueno, esclavizando a toda la redacción para Exacto. que entre plantas también aquí Es mi dentro. momento de subyugar a la gente, de que me rodea. Entonces, hoy no hay plantas y ahora se van a saber por qué. Primero, 900-100-800 es el teléfono que ya saben que tienen a su disposición para preguntarle a Eduardo Barba lo que ustedes quieran sobre las plantas, las flores, lo que ustedes quieran no, porque luego tenemos a Bob Pop que responde otro tipo de cuestiones. Ah. Tú solo sobre plantas. Sí, de momento sí. Venga, pues además de las consultas, ¿por qué no tenemos plantas dentro del estudio hoy? Bueno, pues porque nuestra planta estrella de hoy, la que es la protagonista, se ha hecho tan grande durante los últimos meses que no hemos podido meterla en el estudio. Hubiéramos tenido que utilizar pues algún elefante de esos para ya casi meterla. Yo creo que una grúa. O incluso quitar algo del falso techo por donde van todos los cableados y tal para que llegara a caber de alto. Es más, amenaza con expulsarnos del pasillo y de bloquear la puerta de acceso a la terraza de la cadena SER. De hecho, hay personas que se han quejado, hay gente que ya tiene que pasar a rastras un poco. Estamos hablando de un ficus enorme que tiene unas ramas enormes, que está justo al lado de la puerta que sale a la terraza de la cadena SER, que ya es tan grande que la puerta pilla algunas hojas del ficus y la gente no va con cuidado, pilla algunas hojas y que hay que tomar una decisión. Sí, bueno. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones, Ángels. O bien la mandamos a algún jardín de la costa, de alguna de la costa pues más cálida que tenemos Pero es en que España. yo creo que no cabe en el ascensor. No cabe en el ascensor tampoco, es un gran problema. O, ahí la planta estaría feliz. Mira, Marcos ya está poniendo ahí la Con la motosierra. Motosierra, que yo creo que ya Marcos nos está dando la pista y la clave de la segunda opción es cortar. Clac, 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 dar un recorte a la planta y meterla pues en una dimensión más pequeña que nos permita seguir cultivándola en nuestro pasillo y que nos siga alegrando. ¿Y con lo que sobre qué haremos? Con lo que sobre podemos hacer varias cosas también. Nos ponemos en la Gran Vía, vendemos los trozos o los esquejamos nosotros mismos. Vamos a hacer un esquejado, vamos a multiplicar la planta de una manera vegetativa, de una manera asexual, para obtener clones de este Ficus elástica, que bueno, pues es una planta muy querida por Es el tantas ficus, personas. para que la gente sepa de qué estamos hablando, es el ficus de toda la vida, el de hoja grande. Exacto. El ficus. Exacto. Ahora lo vamos a ver fuera porque, bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir yendo poquito a poco. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Como nosotros no podíamos entrar el ficus al estudio, vamos a salir nosotros del estudio, ¿vale? Estupendo. Hoy vamos a hacer esta parte de la sección, ya no en la terraza, bueno, a lo mejor salimos incluso, pero de momento no en la terraza, nos quedaremos en la puerta de la terraza porque ahí, insisto, es donde está el ficus, que vamos a cortar, clac, clac, clac. Sí, a Vale. mí me da mucha pena. A mí también. Ay, Por eso te he preguntado qué haremos con lo que sobra. Animalillo. Bueno, ahora miraremos qué hacemos. Pero mira, antes de levantarnos, irnos para allá, como hemos dado el teléfono, y hay oyentes que han llamado para preguntarnos cuestiones sobre sus plantas. Jesús desde Palencia, muy buenos días. Sí, buenos días. Hola Jesús, cuéntanos. Vamos a ver, yo tengo un problema muy grande con la albahaca. Vale. A mí me gusta mucho esa planta Sí. y todos los años me compro una y la trasplanto y le cuido todo lo que leo sobre ella, que si tiene que tener humedad, que si el sol. Bueno, hago de todo, pero nunca consigo ni que me termine el verano. Anda. O sea, Yo ¿se muere antes? Sí, enseguida se me muere. Yo vivo aquí en el norte de Palencia, en la montaña palentina, Sí. a 1.300 metros de altitud, pero vamos, yo en primavera cuando compro la planta y la trasplanto a otra maceta más grande, la tengo en una galería. ¿Sabes? Que Muy bien. no le da el frío, ni las heladas, ni nada. Pero digo, a ver si me da
Eduardo me dice cómo A tengo ver. que tratarla, porque es que no lo consigo. Pues a ver, Jesús, presta atención a lo que va a decir Eduardo, Jesús y todos los oyentes, que ahora además están ahí en los viveros, están las albahacas muy bonitas y es un momento de comprar albahaca. Para todos los oyentes, ¿cómo cultivamos, cómo cuidamos la albahaca? Bueno, Jesús, muy bien, has dicho una de las claves, que es que a la albahaca no le gusta nada el frío. Es una planta de zonas tropicales, subtropicales, normalmente asiáticas. En India, por ejemplo, es una planta que encuentras en cada rincón, porque es una planta muy querida y muy adorada, pero igual que aquí en las costas. Entonces, el frío no le va absolutamente nada. Haces una cosa muy correcta, que es trasplantarla. Cuando nosotros compramos una albahaca, viene en una maceta del 10,5, del 11, que es una maceta muy pequeñita, y que enseguida pues se queda sin agua. Entonces es una planta que es muy demandante de agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trasplantarla en cuanto la recibas. Y luego, sol. Es una planta que adora el sol y es una planta que le tiene que dar unas cuantas horas de sol directo si queremos que la planta se ponga fuerte. Otra de las cosas que habrás notado, Jesús, es que es una planta que enseguida monta en flor, es decir, enseguida produce flor. Hay muchas personas que lo que hacen es acortar esa flor, es decir, incluso quitársela por completo para que la planta no destine la energía a una floración que no es tan deseada por nosotros, sino que lo que más queremos tener normalmente son las hojas. Así que mi recomendación es que sigas haciendo eso que estás haciendo, pero que también añadas dos cosas. De nuevo, nuestro mantra: abonado. Es una planta muy demandante, sobre todo en un macroelemento, que es el nitrógeno. Mucho nitrógeno para que la planta siga creciendo y se ponga muy potente. Y lo segundo, cuando monte en flor, cuando veas que la vara floral empieza a activarse, córtala para que esa planta no florezca y siga produciendo hojas. Trasplantamos porque viene en una maceta muy pequeñita, abonamos, sol directo unas cuantas horas al día, y a la que veamos que van saliendo esas flores, que es verdad que se va como espigando la albahaca, cortarla para que crezca más robusta. Eso es. Bueno, pues vamos a ver si nuestro oyente, y es que además yo creo que es una consulta que sale de Jesús, pero insisto que hay muchísima gente que esta es la época, y es la época de ensaladas, y no hay nada mejor que acercarte a la albahaca, coger unas hojitas y juntarlas con el tomate, que queda buenísimo. Venga, pues nos vamos a la publicidad, que es el tiempo que vamos a aprovechar Eduardo y yo para salir al pasillo. ¿Tijeras en mano? Sí, tijeras en mano. Venga, pues Ficus, prepárate que ahí vamos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apologies. Aquí estamos en el pasillo. Sí, bueno, ¿no? es un pasillo muy concurrido porque es el pasillo que sale a la terraza, que es donde la gente va a charlar, va a pasar el rato, va a ver las plantas, y donde se esperan los invitados. Ahora no hay ninguno, pero es donde se esperan habitualmente los invitados antes de entrar al estudio para las entrevistas y para lo que sea. Bueno, vamos a orientar a los oyentes. Les hemos dicho que salíamos al pasillo porque íbamos a podar el ficus. Nos han castigado, Ángels. Estamos en el pasillo. Antes se sacaban de clase, se ponían en el pasillo. Primero, recordemos de qué ficus estamos hablando. Estamos hablando del ficus elástica, que es el ficus de hoja grande, que es el que normalmente se le solía considerar como el árbol del caucho, gomero, le llaman también en las Islas Canarias, por ejemplo, y es el ficus con la hoja tan enorme que es casi como, pues, no sé, como un balón de fútbol. El diámetro, ¿no?, de muchas hojas llega a ser tremendamente grande. Tendríamos que decir que es uno de los ficus más conocidos y más reconocidos por todos los oyentes que sean aficionados a la jardinería, junto con este que tenemos aquí casualmente, que es el ficus benjamina. Ese ficus benjamina con la hoja tan pequeñita es también seguramente el otro ficus más cultivado que tenemos en los jardines de interior. Este ficus benjamina, de hecho, estaba en un despacho, en un interior, estaba hecho una castaña pilonga. Estaba casi para tirar. Estaba casi para tirar, y desde que lo estamos cultivando en el pasillo con mucho más sol, mucho más luz, lo trasplantamos, nuestros 2 abonados anuales, pues fíjate qué bonito y qué frondoso se ha puesto. Está tremendo. Vale, pues ahora vamos con el ficus elástica. ¿Qué le ha pasado para que se haya hecho tan grande? Pues lo mismo que hemos hecho con nuestro ficus benjamina, porque lo que hemos hecho ha sido pues colocarle, lo hemos plantado en un muy buen macetón de autorriego, que son esos macetones que acumulan agua en la parte baja para que tengan siempre una reserva de agua, y le hemos hecho nuestro abonado, lo hemos colocado en un sitio de excepción, como es al pie de un ventanal y al pie de una gran puerta que da acceso a la terraza. Entonces, esa cantidad de luz tan abundante lo que ha conseguido es que el ficus se haya puesto monstruoso.
¿Cómo era cuando lo trajimos? Que no me acuerdo yo. Bueno, pues mira, este ficus era aproximadamente, las ramas más altas yo creo que me llegaban más o menos. Entonces, bueno, pues venía como más o menos, mira, era a esta altura, más Esto o menos. es 1 metro. Sí, o un poquito menos, mira, Sí. porque incluso se ve la crecida. Mira, esta crecida, ¿ves esta parte sí. más marrón? Pues menos de Pues un mira, metro, menos de un metro. esto lo ha echado nuevo, Sí. y aquí pues más o menos habrá crecido más o menos desde aquí. Sí. Es decir, que habrá crecido, alguna rama ha crecido más de 1 metro Sí. y otras pues un poquito menos. ¿Cuáles han crecido más? Pues las que están más cerca de la luz, evidentemente, de hoja y de rama más abundante. Y recordar también que no está solo en el macetón. No. ¿Qué pusiste aquí en la base del macetón? Sí, pusimos un helecho, el helecho espada, que es el Nephrolepis, uno de los helechos también más cultivados en los interiores, para contrarrestar ese color verde oscuro que tiene. Porque este Ficus elástica tiene una peculiaridad, que es el Ficus elástica Abidjan. Y el Abidjan tiene este color de hoja un poquito más verde oscuro, para que contrastara un poquito más fuertemente con esta blancura que tienen los pasillos de la radio. Vale, y entonces, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Sí, a mí me da mucha pena. Proceder Ángeles. a mí es que me da ¿Por una qué? pena. ¿Por qué? Sebe, ¿por qué hemos tardado tanto? Porque me da pena. ¿Qué pasaría? O sea, ¿Sí? si lo dejáramos con este tamaño, aquí es la incomodidad, porque Sí. se lo contábamos antes a los oyentes, molesta para salir a la Sí. terraza, está fuera de Sí. este ficus. ¿Qué pasaría si lo dejáramos? ¿Seguiría y seguiría y Sí, seguiría? bueno, la primera consecuencia sería que a mí me despedirían, muy probablemente, seguramente Ángel, pero lo segundo es que, claro, fíjate cómo están estas ramas, fíjate cómo se están arqueando ya. Sí. La rama lo que está haciendo es que si crece hacia arriba, ya la yema terminal siente que ya no hay luz, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ella misma Va buscando está- la luz. Exactamente, se está arqueando. Fíjate cómo esta gran rama y la otra se están doblando para que la punta siga recibiendo mucha luz. Para que los oyentes no nos crean, si este ficus crece un palmo más hacia Toca arriba, el techo. toca ya el techo. Entonces ya hay que actuar. Esto le pasa a muchas personas. De hecho, en el pasado hemos tenido alguna consulta relativa a, tengo un ficus muy alto, ¿qué hago con el ficus? El ficus tiene una peculiaridad, es de una familia que aguanta muy bien la poda, la familia de las moráceas. Aquí tendríamos, por ejemplo, un primo hermano de la higuera, que también es una planta que está acostumbrada a recibir muchas veces podas drásticas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es podarla, porque si no va a crecer de una manera deforme, y fíjate cómo la base se está abriendo también. Sí. Ya empieza a perder estética en la parte baja. Nosotros lo que queremos es una planta que sea muy frondosa también en la zona media y baja. ¿De aquí va a salir una hoja? Exactamente. Tú lo que estás viendo ahí, has detectado exactamente el punto donde yo voy a cortar esta rama. Ángels, la misma planta nos lo está diciendo. Fíjate lo que tenemos aquí. Esto es una yema que Como está... la mitad de la rama, Sí. más o menos, o un poco más de la mitad de la rama, Sí. sobre una hoja del ficus, Sí. aparece otra yema. Claro, porque además no es casual. Fíjate que está en una parte ya bastante envejecida. Ves que la corteza es de un color marrón. Sí. Por encima de Sí. esta yema ya empieza a ser un poquito más verde. La planta lo que está aquí haciendo es generar una nueva rama. ¿Por qué? Fíjate cómo son las plantas. La planta siente que aquí arriba, en la punta de la rama, hay oscuridad. Entonces, como ella sabe que si sigue creciendo hacia arriba ya hay oscuridad, lo que está empezando a hacer desde hace ya tiempo es activar yemas en la zona central, donde tiene todavía mucha luz, para que estas yemas se activen y reciban aquí mucha luz. La planta es fotosensible absoluta a estos mínimos cambios de luz. Entonces lo que está haciendo la planta es ya preparar el futuro. Ya tiene plan B. Arriba esta rama ya no puede crecer y entonces ya está en oscuridad, y lo que está haciendo es activar yemas en la zona central. Vale. Para recoger esa luz en esta parte que está pegada al cristal. Vamos a proceder. Procedemos. Mira, todos aquellos que estén siguiendo esta sección en streaming, porque lo estamos haciendo en vídeo, si no después podrán recuperarlo también en nuestra página web y en las redes sociales. Ahora, Eduardo Barba va a proceder a algo que va a ser doloroso. Ay, Dios mío. Va a ser doloroso. Y mira lo que estoy ya teniendo en la mano. ¿Por Estoy qué? cogiendo un trocito de papel de cocina. Sí. O de manos. ¿Por qué? Porque el ficus tiene una peculiaridad. Esta familia tiene mucho látex. Entonces, siempre vamos a tener que tener un trapito para recoger ese látex. Nosotros el corte siempre lo vamos a dar. Yo lo voy a dar recto. La gente lo vais a ver muchas veces. Corte en diagonal, hacia el lado opuesto de la yema. Nosotros vamos a dar un corte recto, porque funciona muy bien. Vale, aquí tenemos claro dónde cortar, porque está la yema esta que indicaba Sí. que iba a ser otra rama. Aquella persona que tuviera un ficus así de grande o un poco menos y quisiera cortar Sí. y no tuviera la indicación de la yema, ¿por Sí. dónde debería cortar? Siempre por encima de una hoja. Vale. La hoja siempre actúa como una puerta de cierre de las heridas. Entonces, siempre cortamos por encima de una hoja. Vale. Entonces, yo coloco la tijera
La cuchilla, esto es más difícil de explicar por la radio, pero la cuchilla yo la coloco hacia el lado de la yema. Vale. Ojo, es una tijera de poda de jardinería, una tijera de mano, ¿eh? Sí. No nos hace falta otra cosa. Entonces, fíjate cómo yo lo que hago es, me separo simplemente 2 milímetros de la yema para no dañarla y hago esto, hago un clic-clac, clac. Toma Vale, ya. Ya está, Oh, cortado. Dios. Aquí está. Colocamos el corte y mira cómo el látex se está emitiendo. Sí. Mira cómo tenemos aquí el látex. Es que está sangrando. Está sangrando, pero es una herida que va a ser benefactora para él porque nos va a hacer cuidarla durante más años de una manera mucho más estética. Ahora veréis que ese látex se emite durante un poquito de tiempo, enseguida se detiene. Hay gente, yo lo he visto, que coloca como, ¿sabes estos que se afeitan y se hacen heridas en el cuello? La tirita. Se colocan trocitos de papel, de este papel del váter, que me parecen como un Cristo ahí. Para lleno que de... vaya absorbiendo el pues látex, hay que gente es que lo que- coloca ese trocito. que es Yo lo que lo va estoy dejando saliendo. ahí para que luego no salga más. Vale, ¿qué vas a hacer con el resto de ramas? Pues mira, lo que vamos a hacer ahora va a ser también cortarla y la vamos a hacer de una manera un poquito más baja. No voy a cortar todas las ramas a la misma altura. Yo quiero que tenga la planta, cuando ramifique, tenga un aspecto de naturalidad. Vale. La uniformidad no existe tan habitualmente en la naturaleza, así que lo que vamos a hacer la vamos a cortar un poquito más abajo. Entonces, vamos a cortar en proporción a la otra. La planta me está hablando. Entonces, yo lo que estoy haciendo es buscar una hoja que, mira, justamente por aquí. La vamos a cortar justo por aquí. Por encima de esta Está hoja. un pelín más bajo que la otra, ¿eh? Y vamos a hacer este clacatá también. ¿Quieres cortarla tú, Ángels? No. Tracatrá, No. clic. Ya está. Cortamos. Ya la tenemos preparada. Vuelvo a tener la precaución de tener un trocito de papel. Lo dejo aquí para que no tal. Y entonces ya tenemos la estructura que hay aquí. Y aquí es cuando ves que ya este ficus lo que va a hacer va a ser ramificar justamente desde este punto. Vale. Desde este punto. Y esta la tendremos que... No. Cuidado que te vas a manchar ahí, Ángels, porque por el lado opuesto está ya sangrando todavía. Pero esta la tendremos que poner más recta o no hará falta. Ahora la vamos a colocar No, más no, me he recta. manchado. La vamos a colocar más recta para que esta rama tenga un poquito más de así. Mira, justamente esta estética. Vale, perfecto. Siguiente rama, pues igual, vamos a darle otro corte y le vamos a dar pues más o menos a la misma altura. Vamos a cortar, podríamos cortar por aquí, podríamos cortar por aquí. A veces podemos hacer un ajuste, a veces doy un corte muy alto y luego aquí, justamente. Crácata. Ahí está. Ya la estamos bajando. La estética del pasillo cambia por completo. Totalmente. Claro, es que hay una de las cosas que es muy curioso. La gente, bueno, sigo colocando en los puntos de corte, sigo Sí, colocando porque suelta mucho látex. esos trocitos de papel de cocina. Entonces vemos cómo ahora esta planta está muy desequilibrada, porque nos queda esta gran rama. ¿Y qué hacemos? Es que esta es como la otra, la primera que hemos cortado, que es la que daba Sí. a la puerta, que la gente ya pillaba la rama con la puerta. Sí, pues aquí vamos a hacer una cosa un poco inusual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque esto va a ser la cosa más extraña que hemos hecho a nivel estético en la radio. Porque mira lo que tengo aquí. Vamos a hacer un acodo aéreo. ¿Qué es el acodo aéreo? Nosotros podemos conseguir una planta enorme y enraizada si nosotros hacemos un acodo aéreo. Un acodo aéreo consiste en esta rama tan larga que tenemos aquí, que ahora mismo mide, pues esta sí que mide 2 Esta toca el metros techo, está y pico. tocando el techo. Pues lo que vamos a hacer va a ser una herida en la zona central de esta rama. Una herida es un corte que no termina de hacerse. Exactamente. Yo lo que voy a hacer, voy a quitar varias hojas. Voy a quitar esta de aquí, fíjate, aquí quito una hoja, aquí quito otra hoja, aquí quito otra hoja y mira lo que voy a colocar. Aquí quito otra hoja. Voy a colocar esto que es un acodo aéreo. Vamos a explicar a los oyentes, ¿cómo lo Sí. explicaríamos qué es esto? Mira, un acodo aéreo consiste en hacer una herida en la zona central de una gran rama. Lo que vamos a hacer es, no vamos a hacer el corte totalmente Sí. profundo para cortar esa rama, sino que vamos a descarnar un poco la piel de esta rama. En esa herida que yo haga en esta rama, lo que va a generar la planta es raíces. ¿De qué manera? Voy a rodear este trozo de herida, lo voy a rodear con una bolsa de plástico que voy a rellenar a la vez de sustrato. Entonces, voy a hacer como una especie de maceta dentro de la rama, a la mitad de la rama. Vale. Se hace con una bolsa. Normalmente yo con mis alumnos lo hago siempre con bolsas, pero tenemos una estructura que se vende también en viveros, que son estas bolas así. Vale, pero podríamos hacerlo con una bolsa. Sí, podríamos hacerlo con una bolsa. Pero bueno, si esto se vende en los viveros también, Sí. uno que vaya a un vivero y que pida un Exactamente. acodo aéreo. Exactamente, unas bolas de acodo aéreo. Entonces lo que estaríamos viendo es que en este acodo aéreo lo que va a hacer la planta, en esta bolsa de sustrato, lo que va a hacer va a ser generar una raíz enorme. De esta manera lo que conseguiríamos es una planta
gigantesca, de varios metros incluso, con su propia raíz. Es como meter una maceta en medio de la rama, pero sin desconectarla de la planta madre. No hemos cortado la planta madre. La planta madre sigue, o sea, lo que es la rama sigue conectada con sus propias raíces a ese sustrato. Pero mi pregunta es, Sí. esto aquí le vas a poner, está sangrando, pobre. Sí, ahora lo limpiamos. Ahora lo limpio yo. Ahí vas a poner sustrato. Esto es. Aquí va a generar raíces. Eso es. ¿Qué hacemos después cuando haya echado raíces? Cuando se corte, cuando tengamos las raíces, lo que haremos será ir chequeando poco a poco que esta bola de sustrato se llene de raíces. Lo que hacemos es cortar por abajo. Y entonces ya lo que hemos conseguido es que la planta haya generado raíces sin que la hayamos podado. Es decir, no es un esqueje. Es que es muy difícil esto de explicar a veces a través, sin imágenes, es bastante complicado. Pero por eso está el streaming y la gente Sí. que tenga curiosidad, Sí. porque de verdad que es muy interesante. Claro, lo que conseguimos es que la planta siga alimentando a toda esta O sea, gran sigue rama. conectada a la planta. Sigue conectada a la planta. Lo único que hemos hecho ha sido generar una maceta, para que los oyentes se hagan una idea, en medio de la rama. Es muy interesante. Y entonces aquí se genera una gran cantidad de raíces. ¿El acodo aéreo para qué se hace? Para tener una planta enraizada de gran tamaño. Yo he llegado a hacer acodos aéreos de casi 2 metros de altura. Lo que pasa es que con ficus es muy fácil de hacer y luego el trasplante es bueno, con otras plantas no Es tanto. más complicado. ¿Con qué se hacen los acodos aéreos? Se puede hacer con madroño, se puede hacer, yo lo he visto hacer con frutales de todo tipo. Vale, esta es una planta que va a crecer o va a echar raíces sin desconectarse de la planta madre. Sí. Ya considerará Eduardo el momento en el que tenga que cortarla porque esta planta ya tenga vida propia, ya tenga Exacto, autonomía. ya tenga sus raíces. Entonces se plantará en otra maceta y será, Sí. y será otra planta. Y mi pregunta es, Sí. ¿qué hacemos con lo que hemos cortado? ¿Esto tiene posibilidad de crecer? Bueno, buenísimo, porque los esquejes de ficus salen muy bien. Es una cosa que es maravillosa. Yo, de hecho, uno de los esquejes más grandes que yo he hecho ha sido el de una rama de aproximadamente 1,5 metros de altura, que, bueno, pues era también de ficus elástica. Llegué a un macetón que tenía vacío, lo pinché tal cual y el ficus enraizó. Entonces, no hace lo que vamos a falta hacer, enraizarlo primero en agua. no, lo vamos a esquejar directamente en un sustrato húmedo con mucha luz. Entonces, lo que yo voy a hacer hoy va a ser todos estos grandes trozos del ficus elástica, voy a esquejarlos para tener una producción de ficus y quizás pues aquí coloquemos más a lo largo de los pasillos. Estamos abriendo una nueva vía de negocio. Ya no Sí. solo es la radio, estamos abriendo una nueva vía de negocio. Sí, ha habido gente que nos ha pedido también algún esqueje. Claro que sí, Pero claro vamos. que sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque Sí. ha sido muy interesante Sí. y además porque como hay mucha gente que tiene ficus, que es una planta muy habitual Sí. en las casas, y si tienen la suerte como esta que crece mucho y que crece en buenas condiciones y que está sana, hoy yo creo que hemos dado la receta perfecta para que la gente sepa por dónde tiene que cortar y qué es lo que tiene Exacto. que hacer. Podar, esquejar e incluso, si se atreven, mirad en internet acodo aéreo. Vale. Y si no, pueden recuperar el vídeo de la sección de hoy y entenderán perfectamente todos los pasos que ha ido dando Eduardo para podar este enorme ficus. El sustrato hay que mantenerlo siempre húmedo, el del acodo aéreo. El del acodo aéreo Sí, siempre le vamos húmedo. a meter jeringazos de agua. Es Ahora una que, cosa ahora que había sofisticada. riego automático, ahora se ve, lo siento, pero te va a tocar el jeringazo. Lo Sí. siento. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángels. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.